Muy buenos días. Le damos gracias al Señor por tener una nueva oportunidad, una nueva enseñanza que el Señor nos pueda dar a través de la palabra de Dios para seguir comprendiendo, ir avanzando, creciendo y madurando en la voluntad de Dios, y cómo a través de la oración, a través de la lectura bíblica, podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Por tanto, estamos cercanos a Papá, siempre escuchando firmemente su palabra y atendiéndola, ser obedientes y fieles, porque también eso es lo que nos enseñó Jesús, a ser fiel y obediente como Él lo hizo con el Padre. Por tanto, ahora que conocemos la verdad, ahora que tenemos la oportunidad de tener ese sentir de vivir conforme a la voluntad de Dios, pues nos hace ser privilegiados, porque ahora Dios nos ha dado un valor y nos ha dado un nombre nuevo que luego recibiremos allá en los cielos. Por tanto, siempre es importante mantener siempre la cercanía a Papá, que podamos mostrarnos siempre fieles, siempre atendiendo a su mensaje. Por tanto, pues necesitamos ser restaurados y caminando de la mano de Papá. Les invito a que sigan viendo los vídeos. Hay una campana que si le dan, se suscriben, sirven también de referencia y de ayuda para, conjunto con el testimonio, decirle a la gente cómo Dios les ama, cómo Dios quiere cambiar sus vidas y cómo quiere de alguna forma que ese sufrimiento y ese dolor que están padeciendo con Él es mucho más llevadero. Hemos encontrado el verdadero sentido de la vida en Jesús y por tanto eso es lo que transmitimos a la gente para que vengan al conocimiento de la verdad, que sean libres de las presiones, de los prejuicios y también de las dificultades de la vida. Por tanto, siempre estamos dispuestos a mostrar nuestra mejor versión. Continuamos el tema de la semana pasada, la restauración, en la cual estuvimos hablando de la actitud de Adán y cómo esto trascendió de una forma a las nuevas generaciones y en ese mundo de violencia, pero también terminamos y con una finalización, con una buena noticia, la actuación de Dios proveyendo un Redentor que era Jesús. En esta segunda parte hablaremos del tiempo de gracia, porque es verdad que la transgresión de Adán o propició de alguna manera una herencia maldita y sobre todo un camino y una dirección peligrosa como era la de estar abocados a la perdición eterna. Sin embargo, la oportuna intervención de Dios trazó una línea de salvación en Jesús. Y vamos a la palabra de Dios. Encontramos un versículo que refrenda lo dicho. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por tanto, el plan de rescate de los seres humanos estaba para liberarnos de la sombra de muerte espiritual a la que todos estábamos destinados. Pero la presencia de Jesús trastocó muchos planes, muchos asuntos, sobre todo pensamientos e intereses que estaban gobernados por entonces de los doctores de la ley, principalmente de los fariseos y también de la estructura sacerdotal. Por tanto, Jesús chocó contra ellos en disputas y en contiendas de índole religioso y también espiritual. La inutilidad de los seres humanos en cuanto el ritual religioso era estéril por la falsedad e hipocresía que mostraban la actitud de los fariseos, que arrastraba al pueblo con cargas pesadas, que eran superficiales y también traían prejuicios. Leyes y normas que Jesús mismo de alguna forma trató en aquellos conceptos del tributo de labios, como se ve en San Mateo capítulo 15 versículos 8 y 9 y una referencia en Jeremías capítulo 7 versículo 4.
Así que las enseñanzas de Jesús eran sistemáticas, eran ordenadas, eran metódicas, pero sobre todo eran muy cuidadosas. Las 6 críticas denunciadas por el maestro iban destinadas de alguna forma, a la apariencia externa, por encima de lo que era importante y también vital, que era el interior del corazón. Y para ello había una parábola, en la cual él cita la parábola del publicano y del fariseo, que se ve en San Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Pero lo que realmente es importante y tiene cabida para Dios es las buenas intenciones del corazón, que es lo que Él ve. Y es lo que Jesús vino a buscar. Cambiar y transformar los corazones en un solo pensamiento, la restauración. Sin embargo, como he dicho anteriormente, el maestro se encontró con serias dificultades, muchos obstáculos, porque sus palabras y también sus actuaciones eran seguidas muy de cerca por sus enemigos, que tenían sola la pretensión de buscarle en falta en alguna palabra, echarle mano y así acusarle. Sin embargo, Jesús seguía avanzando. Trató con muchas personas, principalmente enfermos, y también de los que también tenían problemas morales, y uno de ellos era Zaqueo, como se ve en San Lucas capítulo 19, versículo 8, el cual su vida cambió al devolver lo defraudado. Y hay que recordar que en la ley de Moisés, además de reponer, se tenía que pagar lo equivalente a lo robado, como se ve en Éxodo capítulo 22, versículo 1. Así que Jesús enseñó un camino en el que todos nos debíamos de hacer eco, y la importancia de saber y entender que estamos necesitados unos de otros, y también con Dios. Lo importante es que el poder del amor es el paradigma con el cual se dio un seguimiento por parte de Cristo en su presencia en este mundo. Una prioridad muy necesaria, dado el ambiente en que se movían los judíos, dado que estaban siendo apretados y atormentados por su enemigo, que eran los romanos. Por tanto, hubo serios contratiempos y también controversias por el odio y los rencores que se estaban moviendo, y sobre todo las represalias en ese hábitat hostil en que se estaba moviendo el país. Esta capacidad de amar es bien conocida porque Dios lo dio a conocer a través de Jesús. A través de la palabra de Dios vemos en el Evangelio ese versículo tan famoso que es en San Juan capítulo 3, versículo 16. Así que muchos que escucharon al Maestro sí entendieron la capacidad, el poder y la extensión de Dios en sus vidas. Sin embargo, el mundo tiene una percepción superficial, perecedera, que lo convierte en costumbre en sentimientos humanos, dependencia emocional y también en satisfacciones. Pero Jesús tiene una óptica emergente. El amor es inagotable. La vida de los seres humanos sigue siendo amenazada por 3 actuaciones: el terrible sufrimiento en el cual viven, el dolor de la enfermedad y también la impresión de la muerte. Su sombra sigue siendo alargada. Pero Jesús nos enseña la senda del amor, como Él hizo, y también como debe demostrarse, como se ve en San Juan capítulo 15, versículo 17. Desde la libertad sin condiciones. La humanidad vive en un continuo valle de lágrimas y debe escuchar el mensaje de Cristo. El 21 de julio de 1969, Neil Armstrong, el primer astronauta americano que pisó la Luna, dijo: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Qué hermoso es vivir en la ola de las emociones, de sentirse en medio de la felicidad. Que Cristo restaure nuestros corazones, nuestras vidas, y de hallar la actitud encontrada.
la de conocer a Cristo y aceptarle. Somos capaces de explorar el universo, de escalar las más altas montañas y de las profundidades abismales del mar. Ojalá, tanto que hacemos esto, también miremos el interior del corazón y que el mensaje de esperanza llegue a lo más profundo del interior y que vibre en nuestros corazones. Que se tome conciencia. ¿Deseamos tener la vida? Solo en Jesús. Hasta aquí el tema de esta mañana. Si el mundo necesita ese cambio, nosotros necesitamos seguir ese proceso también de renovación, de ver cómo el Señor siga trabajando en nuestras vidas, en nuestro interior del corazón, para que siga quitando aquello que no sirve, que vaya puliendo más nuestros corazones y que podamos seguir viendo más la mano de Dios en nuestras vidas. Gracias al Señor, nuestras vidas han cambiado por completo. Ahora tenemos una nueva visión, tenemos una nueva percepción en las cosas de Dios. Seguimos las instrucciones de Papá Dios a través de la palabra de Dios, de su mensaje, de su palabra, de sabiduría. Por tanto, queremos transmitir al mundo que esa transformación es necesaria en sus vidas. Que dejen ya de sufrir, que dejen de lamentarse por las situaciones que viven, que dejen de buscar excusas que no sirven para nada, que acepten y admiten que necesitan de Dios. Todos los necesitamos. Todos los que hemos dado un paso de fe adelante hemos visto ese cambio. Seguimos viendo ese cambio. Y necesitamos que el Señor siga trabajando en nuestras vidas, que Él siga obrando en lo más profundo del interior del corazón. Por tanto, nosotros seguimos avanzando, proclamando la verdad de Dios, haciéndole ver a la gente la necesidad de ese cambio para que sus vidas tengan otro color, para que sus vidas tengan propósito, como lo tienen nosotros. Por tanto, les deseo que sea un mensaje que podamos extenderlo durante esta semana y que sea de bendición. Que el Señor me bendiga.